Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la intensidad de las ondas sonoras. Sí, entonces vamos a retomar nuestro ya conocido ejemplo del pistón. Sí, nosotros tenemos aquí un pistón que en este caso se va a estar desplazando en un conducto. Sabemos que esta situación en la vida real pasa, por ejemplo, en todos los motores de combustión interna que funcionan a cuatro tiempos, que funcionan precisamente con pistones, los compresores de aire, etcétera, etcétera. Hay varias máquinas que siguen este principio de funcionamiento. Entonces vamos a imaginar que el pistón se mueve hacia atrás y adelante en movimiento armónico simple con una frecuencia omega. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra frecuencia de movimiento. Vamos a imaginar también que la longitud del elemento en rojo, es decir, la capa de aire que está justo después del pistón, es muy pequeña de tal manera que el elemento entero, con elemento me refiero a esta pequeña capa de aire, se mueve a la misma velocidad a la que se mueve el pistón. La tasa a la que el pistón hace su trabajo sobre el elemento de gas de color rojo es la siguiente. Y nosotros vamos a usar la notación poder. No voy a usar P porque no quiero que se confunda con la P que ya usamos con presión. Entonces el poder va a ser igual a la fuerza por la velocidad en el eje X que tenga nuestro pistón. La fuerza F en el elemento rojo de este gas y la velocidad v sub x del elemento es la derivada de la función de desplazamiento. Pero recordemos que el movimiento aquí es un oscilador armónico y esta función de desplazamiento ya la conocemos, es precisamente un coseno. ¿Sí? Entonces, el poder, ¿sí? El poder va a ser el incremento de la presión con respecto a X y obviamente con respecto al tiempo, ya que está cambiando con respecto al tiempo, por el área del corte transversal de nuestro conducto, o lo que es igual la cara de nuestro pistón en nuestra coordenada X, a la cual aquí, para no ser redundante, la llamamos Y en nuestra notación de coordenadas espaciales I, J y K. Bien, entonces esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de la función de desplazamiento S, que ya sabemos que depende tanto de la coordenada espacial como de la coordenada temporal, S y T. ¿Sí? Todo esto lo estamos trabajando en nuestra coordenada I. Bien, entonces esto es igual a la densidad por la velocidad del sonido por nuestra frecuencia por el área del corte transversal por el desplazamiento máximo del periodo de nuestro pistón, obviamente por el seno de kappa por x menos omega por t. ¿Sí? Esto lo vamos a multiplicar por la derivada, bueno, por la velocidad en la dirección x. Esto quiere decir que es la derivada con respecto a tiempo. Recuerden que la derivada pues, es una derivada perdón, la velocidad es una derivada con respecto al tiempo de la función de posición. Y dado que es el oscilador armónico, bueno, esto está dado por este coseno. Entonces, es la derivada con respecto a t de la distancia máxima de desplazamiento de este pistón o la amplitud de este movimiento. Noten ustedes que anteriormente nosotros llamamos a la amplitud A mayúscula y aquí tenemos un A mayúscula que de ninguna manera se refiere a la amplitud. Esta amplitud es el S max y área, el A mayúscula corresponde al área del corte seccional o del conducto o de la cara del pistón. Este es un aspecto que me gustaría recalcar puntualmente para que no caigamos en confusión. Bien, entonces aquí tenemos la amplitud que es S max por el coseno de kappa x menos omega t. Bien, entonces ya sabemos que la derivada del coseno es menos seno, así que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la densidad
por la velocidad del sonido en este gas, por nuestra frecuencia omega, por el área, por la amplitud de ese max, por el seno de kappa x menos omega t. ¿Sí? La razón por la cual, si ustedes se preguntan, no iniciamos con un menos, es que estamos aquí derivando con respecto a t, y noten ustedes que el coeficiente de t, el coeficiente de t en el argumento del coseno es negativo, y por lo tanto, por la regla de la cadena, nos va a salir menos por menos, lo cual es más, ¿de acuerdo? Y así va a aparecer un omega extra en este producto, el cual ustedes lo pueden apreciar aquí. Bien, entonces esto lo vamos a multiplicar por la derivada que nosotros ya realizamos, ¿sí? Por la regla de la cadena, una vez más, aparece menos omega, menos y menos es más, por la amplitud, que es ese max, por el seno de kappa x menos omega t. Bien, y bueno, finalmente obtenemos que el poder es igual a la densidad de nuestro gas por la velocidad del sonido en este gas, por nuestra frecuencia, omega elevado al cuadrado, por el área del corte transversal, por la amplitud de nuestro movimiento del oscilador armónico, el cual va a estar elevado al cuadrado, esto es ese max al cuadrado, por el seno al cuadrado de kappa por x menos omega t. Bien, procedemos a usar un poco de cálculo. En el cálculo se vio un tema que se llama funciones promedio, donde promediamos el valor de cierta función que no necesariamente es una constante. ¿De acuerdo? Si no conoces el valor promedio en el cálculo integral o te gustaría repasarlo, recomiendo revisar la descripción de este video, donde encontrarás enlaces con una explicación mucho más detallada de a qué se refiere la función promedio. Entonces vamos a usar cálculo integral para determinar el valor promedio del poder en uno de sus periodos t mayúscula. Bien, entonces lo que vamos a hacer es dividir 1 entre t por la integral desde 0 hasta el periodo, hasta t, del seno al cuadrado de 0, estamos trabajando en x igual a 0, menos omega por t, y bueno, nuestra integral es con respecto a t. Bien, esto es simplemente igual a 1 entre t por la integral desde 0 hasta t de seno al cuadrado de omega t de t. Aquí usamos identidades trigonométricas, donde vamos a usar el doble del argumento del seno para distribuirlo en una integral muchísimo más sencilla, ¿sí? Si no recuerdas cuál es esta identidad trigonométrica o cómo se hace la integración por identidades trigonométricas, recomiendo también revisar la descripción de este video, donde encontrarás una descripción más detallada de lo que está ocurriendo en este proceso de integración. Bien, una vez que usamos la identidad trigonométrica adecuada y bien conocida, lo que tenemos es 1 entre t por 1 entre t mayúscula, o sea, 1 entre el periodo, que multiplica a la variable temporal, el tiempo, entre 2, más el seno de 2 omega por el tiempo entre 2 veces omega. Recuerden que omega es la frecuencia. Esta integral corre desde 0 hasta t, ¿sí? Y bien, usando el teorema fundamental del cálculo y evaluando esta integral, bueno, nosotros sabemos que el seno de 0 es simplemente 0, y bueno, t entre 2 evaluado en 0 da 0. Con lo que concluimos que esto es finalmente un medio. Bien, entonces, el poder promedio, dado que este seno al cuadrado nos dio un medio en esta expresión, ¿por qué no sustituimos este seno al cuadrado por un medio? Y vamos a tener que el poder promedio, ¿sí?, es simplemente ρ por el área de la sección transversal entre 2 por omega al cuadrado por la amplitud del movimiento armónico, ese max al cuadrado, por la velocidad del sonido. Bien, y bueno, ya tenemos esta expresión para el poder promedio. Ahora, nosotros al inicio de este video dijimos que vamos a hablar acerca de intensidad. La intensidad I mayúscula de una onda
o también conocido como el poder por unidad de área. Se define como la tasa a la que la energía transportada por la onda se transfiere por unidad de área perpendicular a la dirección en la que viaja la onda. Bien, entonces esta intensidad es el poder promedio entre el área, en este caso es el área del corte transversal del conducto donde se desplaza nuestro cilindro. Y bien, entonces, dado que ya tenemos una expresión para el poder promedio, pues podemos simplificar o dar más detalle en esta fórmula. Esto es la densidad entre 2 por omega al cuadrado por S max, nuestro periodo de oscilación, elevado al cuadrado, por la velocidad del sonido en el gas contenido en el conducto. Bien. También se puede escribir esta expresión en términos de la amplitud de presión, ¿sí? Esto es el incremento de la presión máxima o el cambio de la presión máxima. Entonces, la identidad es el cambio delta mayúscula de la presión máxima elevado al cuadrado, ¿sí? O la amplitud de la presión dividido entre 2 veces la densidad de nuestro gas por la velocidad que tiene el sonido en nuestro gas. Bien, entonces, la manera en que se transfiere el sonido y se caracteriza es por cierto origen, el origen de este sonido, ¿de acuerdo? Vamos a tener fuentes de onda. Recuerden que el sonido pues, hace que las partículas a su alrededor sigan un movimiento de oscilador armónico. La dirección en la cual el sonido se dispersa se conocen como rayos y nosotros vemos que la distancia entre las fuentes de onda es simplemente la longitud de onda. El poder promedio emitido por el origen de nuestro sonido se debe distribuir uniformemente en cada fuente de onda, la cual noten ustedes que pues nosotros estamos en un espacio tridimensional, así que a pesar de que aquí son líneas, imaginen que son esferas, ¿sí? Dado que, por ejemplo, yo estoy hablando y se me puede escuchar, ya sea hable de frente a ustedes o si doy la espalda también me puedo escuchar. Entonces es de manera radial y esférica en la que el sonido se está transmitiendo en el medio, que en mi caso es el aire. Bien, entonces cada fuente de onda es de forma esférica, ¿sí? A menos de que haya dos medios distintos o dos gases diferentes en donde bueno, el sonido se propague, pero en este caso vamos a considerar únicamente aire. Bien, entonces, dado que son esféricas, bueno, el área de cada una de estas esferas es 4pi por r al cuadrado, donde r es la distancia desde el punto de origen hasta la fuente de onda. Sí, cada una de estas son esferas con un radio diferente. Bien, entonces vamos a tener que la intensidad, una vez más, ya lo dijimos, es el poder promedio entre el área. Pero en este caso, nosotros teníamos que el área en este caso era el corte transversal. Aquí el área va a ser simplemente 4pi por r al cuadrado, porque el área es precisamente el área de la superficie de nuestra esfera. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.